Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de electrónica aplicada 3. Lo que vamos a ver hoy es PLL, la parte 1 de PLL. Ya vamos a explicar qué es, pero las referencias que vamos a utilizar son de estos libros. Egan, William Egan, es un libro clásico, digamos, es uno de los más clásicos de PLL. Así que vamos a utilizar ese libro y la versión avanzada, que es una versión, digamos, de los PLL más actuales, también del mismo autor, y de este autor, que es la Kaita Levantino Zamori, vamos a utilizar algunas aplicaciones avanzadas de PLL. Y después, Gardner y Copa, estos dos, vamos a utilizarlos para la modelización de los PLL. Los modelos matemáticos y todo ese tema lo vamos a sacar de estos dos libros. Así que ese sería el compendio de libros requeridos para PLL bastante, porque el tema es muy variado. Tiene temas, si bien el PLL tiene su básica, pero actualmente ha tenido muchos avances y prácticamente todos los PLL actuales siguen las líneas de estos libros. ¿Qué es un PLL? Un PLL, o en inglés, como está la palabra mostrada ahí arriba, loop enganchado en fase, es un circuito cerrado, pero no deja de ser un oscilador. Es decir, vamos a ver el bloque de arriba, el de arriba. Es un oscilador que tiene básicamente un VCO, y a la salida tiene una frecuencia característica de un VCO, en las cuales en la entrada tiene un voltaje. Pero ¿qué pasa? La mayoría de los osciladores requieren tener características estables, un montón de líneas de requerimientos que tiene que tener un oscilador. Eso se puede lograr con un oscilador patrón. Y a partir de ese oscilador patrón, utilizar un lazo cerrado, un sistema de lazo cerrado, de manera tal de que la frecuencia de salida tenga una relación sobre la frecuencia patrón o el oscilador patrón, y de esa manera puedo generar un set de otras frecuencias, por ejemplo, esta frecuencia, si esto es frecuencia, amplitud, esta frecuencia, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Puedo generar cualquiera de estas, y solo una de estas. Por ejemplo, puedo generar esta frecuencia que está acá, a partir de la frecuencia patrón. Entonces, pero es un lazo, un sistema de lazo cerrado, cuyo principio, digamos, está basado en cerrar un lazo y hacer un sistema de control enganchado en fase, no en frecuencia. No solo en frecuencia, porque en frecuencia lo hace, pero también en fase. Por eso es un lazo enganchado, un sistema, sería un oscilador basado en un principio de lazo cerrado enganchado en fase. Volviendo atrás, entonces el oscilador, un PLL, es un circuito que sincroniza la frecuencia y la fase de un oscilador de referencia con una, o sea, de un oscilador que sería el VCO, con una referencia que sería la que está en la entrada. ¿Cómo genero toda esta set de frecuencias que están acá? Con un divisor programable. Acá en el primer paso no hay divisor, o sea, el factor de división es 1, pero abajo ya muestra que poniendo distintos valores de factores de división, a la salida puedo tener una frecuencia distinta en base al valor de división que haya seleccionado. ¿Qué componentes tiene un PLL? Un detector de fase, que está acá, un filtro de lazo de bucle se llama, o un filtro,
que está acá, que en general es un filtro pasabajos, un VCO, que sería este que está acá, un oscilador de referencia, patrón, que no está en este bloque, pero estaría en la entrada, está como frecuencia de referencia o fase de referencia, y un divisor de frecuencia, por el momento vamos a decir que es N, de valor N, que sería algo así como lo que está dibujado acá. Entonces acá tendría, en principio, el oscilador patrón, un factor de división, porque a lo mejor yo tengo un oscilador de una frecuencia determinada y yo quiero otra. La frecuencia que me va a mostrar acá, al final de cuentas, a la entrada, este sería la entrada del PLL. Sería la frecuencia X dividido R es igual a FR. Y a partir de ahí, dependiendo de la frecuencia de división, la frecuencia del VCO de salida va a estar relacionada con la frecuencia de referencia y N. O sea, este sería frecuencia de VCO es igual a N por F de referencia. Bueno, también así podría mostrarse como un sistema de lazo cerrado más básico, pero este es el bloque o el diagrama en bloque más utilizado en la actualidad. Este que está acá. Vamos a ver algunos detalles como el VCO. El VCO puede oscilar libremente si no encuentra una relación de enganche. Es decir, este VCO, si no encuentra una tensión de este lado estabilizada, ¿y cuándo va a encontrar una tensión de entrada al VCO estabilizada? Y cuando haya cerrado el lazo y haya llegado a un punto estable, digamos. Entonces ahí el voltaje que hay acá va a ser estable y la frecuencia de salida va a ser estable. De no ser ese caso, el VCO se dice que está en corrida libre. Esta frecuencia, comparada con la de la entrada, con la frecuencia de entrada, bueno, hace cerrar el lazo y luego del detector de fase se puede lograr una estabilidad si es que el sistema es estable. Se supone que el sistema sería estable y llega a un punto de estabilidad y ese valor de tensión de entrada se mantiene estacionario. Si esto está variando con un ruido y a la salida vamos a tener lo mismo. Así que lo ideal es que el filtro paso abajo o el filtro de lazo que tengamos aquí sea lo suficientemente bueno para que el PLL funcione adecuadamente. Bueno, el PLL va a ir, puede operar en dos modos, adquisición y seguimiento. Estos dos temas los vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Después vamos a volver a eso. En realidad ese tema lo tenía que haber puesto medio al final de la clase. ¿Qué aplicaciones tendría? Sintetizadores, que es un generador de distintos patrones de frecuencia, programable. Generación y recuperación de portadoras. Generación de osciladores locales en receptores o en transmisores. Demodulación. Recuperación de impulsos. Circuitos de sincronismo. Bueno, y así sucesivamente. Está puesta algunas de las aplicaciones. Actualmente todo oscilador de frecuencia variable que se requiera y que se requiera que a su vez sea programable, bueno, es un oscilador con PLL. Puede ser que el principio del oscilador se base en cuyas características sean parecidas a las de los VCO de la clase cuando vimos osciladores, pero este utiliza un patrón para generar otra frecuencia. El PLL puede ser lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los componentes de los bloques son componentes de circuitos lineales. Entonces, es un PLL con dispositivos analógicos, el comparador
generalmente es un multiplicador. El filtro puede ser pasivo o activo, y un VCO analógico. ¿Cuándo se va a decir que el PLL alcanzó su estado estacionario? Es decir, que la tensión mostrada acá alcanzó un equilibrio. Bueno, se va a decir que eso pasa cuando la fase de la entrada menos la fase de la salida, siendo la fase de la entrada lo que está acá, y la salida, esto va a presuponer que la salida, digamos que el bloque es dividido por, o sea, el factor n es 1, si no sería menos phi out sobre n. Es constante. Disculpe, profe. Sí. Sí, ¿puede mostrar de vuelta dónde estaba la fase de entrada y la fase de salida? Que se me tildó un segundo la pantalla. Sí. Ahí está. Si n es 1, ¿la ven? La fase de entrada, la fase de salida. Listo, gracias. Si estamos en estado estacionario, ese valor es constante, o esa diferencia es constante, lo que significa que la derivada de este valor es 0. También lo que significa que la frecuencia de salida sigue a la frecuencia de entrada, y ahí entraría en que es seguidor. Puede ser como un circuito que la salida sigue a las características de la frecuencia patrón de entrada. Desde el punto de vista de control, estamos en equilibrio cuando la derivada del error es, mejor dicho, cuando este valor es constante, la derivada es 0. Y estamos en equilibrio. El primer PLL apareció en 1965 y fue realizado con todos componentes analógicos. Bueno, el primer PLL híbrido, que se llama digital PLL, o sea, tiene algún componente digital y el resto componente analógico. El digital, la parte digital, digamos, era el comparador, más que nada. Pero el primer PLL digital apareció en el año 1970. Y era, digamos, el detector de fase o el comparador de fase era el que era digital. Bueno, acá tienen un ejemplo acá estaría el comparador de fase, el filtro de pasabajos y el VCO. Un PLL completamente digital sería el paso que sigue, en donde todos los componentes son digitales, no tiene nada analógico. Y por último, puede ser un PLL que se llama SPWM, que está completamente, digamos, realizado por líneas de código de software. Acá no hay, digamos, este oscilador no tiene ningún componente, digamos, que no sea software. Este sería un PLL full implementado por software. SPWM. Este método apareció en los 80 y tiene su desventaja, digamos, la principal desventaja es el ancho, o sea, la frecuencia máxima que podemos utilizar en este componente. Implica, digamos, líneas de código y velocidad del micro muy elevadas para poder, esto se utilizaría para frecuencias muy bajas, pero bueno, puede utilizarse. Llegar al estado de equilibrio implica mirar la frecuencia de salida, de este lado es frecuencia de salida, y cómo alcanza a su valor de equilibrio que estaría acá. Entonces, a partir de ahí, se definen ciertos rangos que lo vamos a ir mencionando,
El más externo se llama rango de estabilidad. Todos estos rangos son estables, es decir, esto es hecho un zoom, por supuesto, pero se podría decir que viendo la frecuencia de salida, alcanza el punto estable, lo puede hacer rápido, lo puede hacer lento o lo puede hacer de una manera inestable. Esta franja, que es la franja que está mostrada acá, todas las franjas que están mostradas acá son dinámicamente inestables, esta y esta, o sea, ahí puede que no alcance el punto de equilibrio, y estas que están mostradas para acá son condicionalmente estables, según algunas condiciones alcanza la estabilidad, y esta que está más adentro es estable directamente. Vamos a mostrar un ejemplo. Yo estoy mirando el VCO, la frecuencia de salida del VCO. Estoy mirando en este eje. Y en este otro eje estoy mirando la frecuencia de entrada. Y vamos a presuponer una relación lineal entre ambos, cosa que es así, siempre pasa esto. Puede que no, la linealidad o no de esta relación depende de la linealidad que tenga todos los bloques, pero básicamente el VCO. Todos los demás bloques podrían llegar a ser lineales, pero el sistema va a ser alineal. Entonces, supongan que lo ponen al PLL en el modo seguimiento y tienen. Entonces, el bloque, el filtro pasa abajo, el VCO, la salida, supongamos que lo hacemos por una división por n cualquiera, y acá ponemos Fin o Win o la fase, y acá tenemos FO o WPCO. Esto entonces sería lo que estamos mostrando acá. Y empezamos con la entrada poniendo un oscilador variable. Y empezamos a variar para allá y para acá. Vamos a empezar de la parte más baja hacia adelante. Entonces todo lo demás lo borro. De la parte más baja hacia adelante, es decir, de acá para allá. A medida que va ocurriendo eso, van a ver que en algún momento alcanza el equilibrio y acá alcanza el equilibrio. Y a partir de ahí, el error es constante. Seguimos aumentando la frecuencia de omega in hacia adelante, hasta que en algún momento se va a cortar. Y ya pasa, se corta quiere decir que el VCO no puede seguir a la entrada. Puede ser que la frecuencia de entrada la seguimos aumentando y el VCO quedó quieto en un valor. Bueno, ahí se define que se corta. No necesariamente la frecuencia del VCO se viene abajo, simplemente que no lo sigue. O sea, acá esto podría ser una línea de trazos también. Se cortó el seguimiento, no lo sigue. Esa sería la situación. Entonces, a partir de ahí, vamos mucho más adelante, seguimos más adelante, para allá. Y ahora hacemos el proceso inverso, para ver si incluso tiene histéresis. Cuando empezamos a analizar el proceso inverso a partir de una frecuencia en la cual no lo sigue, va a llegar un momento, que va a ser acá, que lo sigue. ¿Cómo lo sigue? Porque el VCO se comporta en la misma variación que proporcional a la variación de la frecuencia de entrada. Entonces ahí volvemos a tener un pozo acá, y a partir de ahí lo sigue para abajo como está en azul. Y puede darse que no se corte donde había iniciado anteriormente, sino que se corta un poco más adelante. Esto puede darse, o sea, se podría visualizar que hay histéresis. Perdón, era acá, para la salida, y acá para la entrada, se corta acá.
perdón, la entrada se corta en el rojo y la salida comienza en el azul. Y se corta mucho más lejos. Entonces tenemos este rango y este rango, en donde van a ver que es condicionalmente estable. Estos rangos me dan, dependiendo si voy o vengo, es como alcanza el equilibrio. Puede que lo alcance de una manera y de la otra no, porque hay histéresis. Entonces, en los casos que hay histéresis, van a observar ese detalle durante las mediciones y durante todo el proceso. Pero ustedes pueden ver que este rango, de acá hasta acá, este rango, frecuencia de salida del VCO, frecuencia de entrada del PLL, acá estamos presuponiendo que el PLL no tiene un patrón digamos, fijo, sino que lo estamos variando. ¿Para qué? Para analizar la dinámica del PLL. Después, cuando ya se hagan todas las mediciones y todo el análisis, la frecuencia del VCO es fija. No estamos variando la frecuencia del VCO. Esto que estamos viendo acá es un comportamiento. ¿Por qué? Porque en el PLL, en lugar de variar esto, va a variar N, que para los fines de las mediciones sería lo mismo. Pero ¿qué pasa? N lo puedo variar de asaltos, no lo puedo variar de manera continua, porque es un divisor programable. Para hacer un análisis continuo de funcionamiento, dejo N fijo y varío la frecuencia patrón, generación de frecuencia patrón. Ese es el paso que generalmente conviene hacer o se puede hacer, y para los fines de las mediciones es lo mismo. Bueno, entonces, rango de bloqueo, hold in run, sería este que está acá, el más externo de todo. Describe el PLL enganchado. Se puede mantener el seguimiento de la fase, que se llama tracking, pero si hay un incremento rápido, brusco, de la frecuencia de entrada o de la división, del divisor programable, si yo le hago un salto muy brusco, puede que lo pierda. Y puede que lo pierda, no necesariamente que no lo pueda recuperar, pero lo perdió y puede que pierde muchos ciclos hasta que vuelve a producirse el enganche. Ese sería el más externo. Pull-in está un poquito más adentro, que sería de acá a acá. Sería este que está acá. Se llama rango de captura y es el margen de frecuencia con un mayor tiempo de salida, se engancha. Si hago un tiempo o un periodo medio lento, se engancha en cualquier condición. Pull out, estamos un poquito más adentro, sí. ¿Y de qué tiempo estamos hablando en relación a la frecuencia, por ejemplo? El periodo de la señal. Porque usted dice, demora No es cierto tiempo. tiempo, no es tiempo. Bueno, es tiempo, yo lo veo, vamos a manejarlo en términos de tiempo, como está mostrado ahí. En términos de tiempo, yo estoy haciendo una variación de esto, pero yo esta variación la puedo hacer muy suave o la puedo hacer en un escalón. Si yo la hago en un escalón, ¿verdad? A la variación de un valor al otro, el PLL puede que no se enganche. Pero si yo lo hago con una rampa, con una variación de rampa, ahí le estoy manejando un tiempo para llegar de un valor al otro, entonces puede que en ese caso sí se enganche, mantiene el enganche. Si yo ese tiempo lo hago más lento, se va a enganchar en cualquier condición, ya sea subiendo hacia arriba o bajando hacia el otro valor. Entonces, va a depender de la velocidad de cambio de la referencia. Eso, en un PLL, ¿en dónde estaría ese cambio? Acá. Acá estaría. Si yo un cambio de una división chica entre una división y otra, si yo me voy a ir a la de al lado, bueno, el PLL no perdería seguimiento.
Ahora, si yo me voy de un valor a un extremo, a la punta, bueno, puede que algunos ciclos lo pierda porque el PLL pierde el control en un instante muy pequeño. ¿Por qué? Porque para el escalón, el PLL cumple un sistema que puede ser de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, pero sigue una respuesta hasta llegar a su valor estacionario. Este tiempo es el tiempo de establecimiento a su valor dentro de un valor de error que se puede definir como un error a alcanzar frente a una variación. Esto es tiempo y esto es un step, que puede ser un step de frecuencia o puede ser un step en un número, en un valor n. Lock se parte de que el PLL está desenganchado y se mide que el PLL puede engancharse en cualquier condición sin perder ningún ciclo. Ningún ciclo en ninguna condición y con la velocidad típica, digamos, dentro de las velocidades hasta la más rápida. Este es muy exagerado, digamos, sería este que está acá adentro. Es el rango de operación para algunos casos y es el rango de operación típico, puede ser el pooling. El típico puede ser el pooling. Y este es si yo lo voy a utilizar en un sistema de misiles, que yo por ejemplo, voy haciendo este criterio de funcionamiento del PLL puede también verse no lo vean como un oscilador, sino como un sistema de control. Cómo alcanzar un punto a partir de un punto de referencia, yo puedo alcanzar, digamos, de una manera sin perder el traqueo o perdiendo algunos ciclos durante el proceso. Si lo hago sin perder ningún ciclo, estaría en un rango mucho más estrecho, y este es el rango de enganche lock, que se llama. Este se utiliza para aplicaciones de mucha precisión. No es el caso de los PLL típicos, digamos. Los PLL típicos utilizan un rango un poco menos importante porque es para una radio, para una aplicación básica, entonces no se requiere. Pero si es un oscilador para un circuito de precisión, necesito que el traqueo lo pueda hacer sin perder ningún ciclo. ¿Cuál es el estado ideal? Que el enganche o el cerrar el lazo o el bloqueo, se dice, es sin ningún ciclo de deslizamiento, ni perder ningún ciclo durante el proceso. Típicamente se utiliza el rango lock-in. Bueno, vamos a ir a los componentes de un PLL. Vamos a ir primero al detector de fase. El detector de fase, ¿cuál es la posibilidad de variación de fase de un detector? Y va a ser en base a la frecuencia de referencia y a la frecuencia que está entrando acá, a estas dos frecuencias, y de 0 a 2pi. Esa sería la máxima posibilidad, si no ya estaríamos en el ciclo siguiente. Que puede darse si yo he perdido un ciclo, he perdido durante el lazo, no lo he podido seguir y lo perdí. De no ser ese caso, siempre es de 0 a 2pi. Entonces, de 0 a 2pi es las posibilidades que tengo digamos, de obtener un valor, y me tiene que dar, lo ideal, que me dé un valor de salida, que puede ser un tren de pulsos, por ejemplo, puede ser algo así. Puede ser nada cuando estoy acá, puede ser pulsos más finitos, si es digital, ¿no? Si estoy por acá, y si estoy acá, que sería el 50%, si estoy acá, y si estoy acá, bueno, sería todo, o casi todo, si estoy muy cerca del final.
Bueno, eso obviamente va a pasar por un filtro pasabajos, que a partir de ahí, acá tengo, puede ser un tren de pulsos, si es digital, y si es analógico será una señal un poco mejor. Y a la salida voy a tener entonces del filtro pasabajos una tensión continua y constante. Esa tensión va a tener una proporción o una relación promedio de la entrada y me tiene que dar del lado de entrada del VCO una tensión constante para que la frecuencia del VCO sea constante también. ¿Cómo son los detectores de fase? Bueno, por ejemplo, acá pueden ser un flip-flop. Ahí tienen cómo es el pulso de entrada al A y el pulso de entrada al B, que es el set y el reset. Y a la salida del Q tengo esta tensión, esta forma de salida. Y eso lo visualizo como esto. Y tiene este componente, esta relación, digamos. Acá hay 2 pinos. 0, 2 pinos. Un detector por compuerta EXOR. Bueno, se puede lograr, pero tiene hasta pi un valor creciente y de pi a 2pi un valor decreciente llegar a 0. Esto me va a dar en el sistema del lazo cerrado dependiendo si voy o vuelvo cuando hago la medición, me va a dar una gran histéresis en el circuito porque no lo estoy. El circuito ideal o el comparador ideal es aquel que me dé un BDD y en 2pi me dé un comportamiento lineal de 0 a 2pi. Bueno, esta compuerta de EXOR no es muy buena porque me da de 0 hasta pi nomás. Bueno, y ahí tiene la función de transferencia, que KD, que es la función de transferencia de esta, que es esta pendiente que está acá, la pendiente que está acá, BDD sobre pi. Y sería válido en esta parte nomás. Después de ahí yo no me serviría porque me da un error que no era el que correspondía. Bueno, ahí tienen un ejemplo de cómo se vería. Detector de fase controlado por flancos. Bueno, es un poco más elaborado el circuito y detecta el flanco de esta entrada, el flanco creciente, y en esta otra entrada también detecta el flanco creciente y me da un pulso tipo set y del otro lado un reset. Y esto tiene un comportamiento bastante bueno, y ahí, bueno, ahí lo pueden ver, y tiene de 0 a 2pi. Este circuito es bueno, es un circuito que podría utilizarse, está bueno. Después vienen los detectores de fase analógicos, que pueden ser un multiplicador. Con el 1496 se puede lograr hacer un multiplicador. Si entramos señales digitales, bueno, acá tiene la lógica digital y la ley de producto, y así se vería si fuera pulsos digitales. Este tiene de 0 a pi, o sea, tampoco es muy buen comparador de fase. Los detectores de fase, que se llaman con bomba de carga, son circuitos un poco más complejos que tienen un generador de corriente. Acá estaría el generador de corriente positivo y otro generador de corriente negativo. Y la idea es que, por ejemplo, acá tengo la entrada en A, en la entrada en el bloque A y en el bloque B, y la salida sería la salida U, que sería la salida de este lado. La D
la salida de la U acá, la D acá, y la BP es la salida acá en este borne que estoy viéndolo acá. Así que la idea es la siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, acá voy mostrando distintas fases. B adelantado con respecto a BA, bueno, voy a tener esta forma de pulso que sería parecido a un comparador de flancos. Nada más que en la entrada D me va a dar flanco creciente y en la entrada BP me va a dar, bueno, la inversa. Porque lo he definido ver la inversa. Pero este es la inversa del otro. Cuando está la entrada A atrasada respecto a la entrada B, me va a dar pulsos negativos. Y cuando más atrasada esté, ese ancho del valor negativo va a ser mayor. ¿Por qué? Porque esta parte es la parte negativa, digamos, la que gana respecto de este otro, entonces tengo valores negativos. Aquí, bueno, a medida que esa diferencia de fase se va achicando, este ancho de pulso de salida negativo va siendo cada vez más angosto. Cuando se igualan, tengo 0 de error. Luego, cuando A se adelanta respecto a B, tengo un pulso aquí positivo y por lo tanto tengo un ancho positivo en la salida y a medida que mayor es el retraso, más ancho es este valor. Y ahí pueden ver que trabaja de menos 2pi a más 2pi. O sea, es un poco bastante mejor este circuito. Ya después vamos a ver qué aplicación le podría dar que tenga valores positivos, o sea, tiene tensiones bipolares. Ahí hay un detalle bastante interesante en esta aplicación. ¿Cómo se implementa esto? Bueno, haciendo un arreglo distinto, porque no está muy prolijo dibujado. Acá está mejor dibujado. Se puede entender mejor porque acá tengo o una tensión o una fuente de corriente positiva o una fuente de corriente negativa según el ancho que tengo de este lado. Y después pongo un capacitor. Ya vamos a explicar por qué poner el capacitor. A la salida de este bloque, como tengo trenes de pulso, yo puedo, durante este lapso de tiempo, o este, ese ancho de tiempo, puedo hacer que cargue sobre un capacitor esa corriente constante que estoy inyectando. O sea, este pulso, PP, este ancho de pulso, en realidad representa para el capacitor una fuente de corriente, como lo veo acá. En lugar de un ancho, el ancho me setea, ya sea el de arriba o el de abajo, y el capacitor se va a ir cargando con una fuente de corriente constante en una pendiente creciente durante todo ese ancho que estamos manejando ahí. Si luego aparece una pendiente decreciente, con una corriente decreciente, bueno, bajará durante el ancho que tiene que bajar, y así si vamos de nuevo, subirá el ancho que tenga que subir, y así dependiendo de esta fuente de corriente o de esta fuente de corriente, como voy manejando sobre el capacitor sobre el capacitor de este lado en B, voy a ver una tensión continua, constante, porque este sería como un digamos, sample and hold, pero distinto, porque acá no tengo una tensión constante, no se setea una tensión, sino que le estoy dando una fuente de corriente y la tensión se manifiesta en forma de rampa. Es un integrador. Bueno, en ese caso, digamos, la función de transferencia es esta que está acá, o esta que está acá, si pongo
el capacitor en juego, o esta que está acá, porque es un integrador. PFD es un bloque parecido al anterior, parecido a esta primera parte, digamos, las cuales tiene una entrada 1 y una entrada 2. Y luego tengo un set de transistores por acá, uno que está alimentado acá con una tensión positiva y me va a dar a la salida, ya sea el valor positivo que tenga arriba o masa, dependiendo de la manera en que se conecta. Tiene 2 flip-flops y el detalle es que cuando acá tengo un 1 y acá tengo un 1, mando a reset a los 2 flip-flops. Cuando este borne y este borne tengo 1 y 1, lo mando a 0. Entonces la salida en ese caso no solo va a depender del error de fase, sino también de la diferencia entre las frecuencias. Vamos a ver un ejemplo. Si la entrada 1, esta es la entrada 1 y esta es la entrada 2, tienen igual ancho de pulsos, el error entre los dos pulsos, el pulso que entra acá y el pulso que entra acá, el error es 0, por lo tanto el valor que voy a estar dando es 0. Y está exactamente en 0. Ahora, si está adelantado la 1 respecto de la U2, si está adelantado, entonces voy a tener un pulso positivo hasta que estos dos bornes se igualen. Cuando los dos son 1, entonces me da 0 durante todo ese lapso de tiempo y después se mantiene. ¿Cuándo cambia de estado de nuevo? Cuando vuelve a tener un flanco, una diferencia de flanco de este con este. Ahí vuelvo a tener un pulso. Y se vuelven a resetear o resetear cuando ambos son iguales. Entonces, eso es lo que voy a leer en este caso. O sea, cuando haya una diferencia de fase, o una fase o un error de fase mayor que 0, lo voy a anotar con un tren de pulso, y mayor la diferencia de fase, más ancho va a ser este valor de 1. Y nada de 0, de menos 1, perdón. ¿Por qué nada de menos 1? Porque U1 siempre está adelantado respecto de U2. Vamos a ver al revés. ¿Qué pasa si U2 está adelantado respecto de 1? Voy a tener un valor de tensión negativo y cuando se igualan se pone a 0 hasta tanto vuelva a tener un flanco de los dos, y como tengo U2 negativo me da aquí y así sucesivamente. Esto es un diagrama de cómo sería si estoy en 0 de salida y tengo un flanco positivo de 1, se pasa a 1. Si vuelvo a tener un flanco positivo, se pasa a 1 de nuevo, se mantiene en 1, perdón. Si vuelvo a tener un flanco positivo, se mantiene en 1. Quiere decir que este ancho empieza a ser cada vez más ancho, porque la frecuencia, si tengo muchos pulsos de acá y ninguno de U2, quiere decir que la frecuencia de la de arriba es mucho más grande que la de abajo. Entonces se satura, esto se satura con tensión positiva. ¿Qué pasa cuando aparece una frecuencia, un flanco del de abajo? Bueno, lo cambia de estado y lo lleva a 0. Si vuelve a aparecer 1, bueno, lo vuelvo a poner en 1 y hasta tanto vuelve a aparecer un flanco de abajo, me lo vuelve a 0. Pero en ese caso, si la frecuencia de
de la de arriba es mucho más grande que la de abajo, voy a tener siempre valores más 1 o 0. Más 1, y el ancho de más 1 va a ser mayor cuando mayor sea la frecuencia. Pero esa va a ser las posibilidades que voy a tener. 1 o 0 porque tengo mayor frecuencia arriba. ¿Qué pasa si al revés? Si tengo mayor frecuencia, estamos entonces, perdón que toqué mal y me fue. ¿Qué pasa si tengo mayor frecuencia que el de abajo? Bueno, estando acá, si detecto un pulso de flanco creciente del de abajo, se va a -1. Si vuelve a aparecer un flanco y ninguno de arriba, se mantiene en -1 y el ancho empieza a ser grande del de abajo y se satura con -1. Se queda en el extremo, en este extremo, digamos, este pulso empieza a ser muy ancho, negativo. Ese ancho va a depender de cuán diferente es la frecuencia. Entonces esas son las posibilidades. Cuando arriba detecto un flanco, lo vuelvo a 0 y ahí entonces sería la situación. Es decir, este método tiene una ventaja respecto de otros detectores. ¿Cuál es la ventaja? De que se va a saturar por arriba o para abajo cuando la frecuencia de una de las dos entradas es muy diferente. Pero cuando las frecuencias se igualan, pero hay solo una diferencia, acá hay un ejemplo mostrando que las frecuencias de 1 y de 2 son iguales. Lo que está diferente de uno del otro es la fase. Me va a dar un ancho de pulso proporcional a esa diferencia de fase. Pero si la frecuencia es muy diferente, se va a saturar por arriba o por abajo hasta tanto pueda hacer un seguimiento de la diferencia de fase. Cuando se igualan las frecuencias, recién ahí empiezo a tener un ancho de pulso distinto de la saturación para arriba o para abajo. Esto es lo que dice acá. Entonces, si omega 1 es mucho mayor que omega 2, la señal de salida genera más transiciones positivas, pero siempre va a estar entre 0 y 1 y nunca -1. Y lo mismo al revés. Si a ese PFD le agrego una bomba de carga, que sería esto que está acá, si a ese tren de pulso le agrego una bomba de carga que a esto lo convierto, a este pulso de voltaje, lo convierto en pulso de corriente, eso es lo que hace una bomba de carga, y a su vez a ese pulso de corriente lo paso por un capacitor que me devuelva un valor de tensión fijo acá, de error, digamos. Entonces, este capacitor actuaría como si fuera un filtro pasabajo. Y del lado izquierdo tengo trenes de pulso de corriente, más allá tengo trenes de pulso de voltaje, pero después del capacitor tengo una tensión continua que es la que me va a entregar a digamos, al VCO. Entonces, este sería el bloque de un PFD más una bomba de carga. Esto es lo que generalmente se utiliza como comparador actualmente. Este es el comparador clásico, digamos, de hoy. No se utiliza el comparador anterior. Acá abajo pueden ver cómo obtengo el pulso de tensión, que a su vez lo convierto en pulso de corriente y luego lo convierto en una rampa de voltaje. Bueno, la ventaja de este circuito es la capacidad de rastreo que puedo hacer cuando las frecuencias son muy diferentes. Cuando las frecuencias son iguales, me va a dar una tensión a la salida del capacitor proporcional a la diferencia de fase. Cuando las dos frecuencias son iguales y las fases son iguales,
el error de salida alcanza el valor 0. Por ahí tengo un ejemplo de cómo sería el PFD y la bomba de carga, el mismo circuito anterior. Por acá muestra un ejemplo de la generación de las corrientes para la bomba de carga. No es diferente de lo que acabo de mostrar recién. La función de transferencia va a ser la corriente que le esté poniendo el capacitor sería así. Esta sería la relación. La corriente del capacitor y la diferencia de fase que genera esa corriente. Esa sería la constante de mi... entonces, de este lado tengo diferencia de fase y de este lado tengo corriente a la salida de la bomba de carga, o sea, de acá, porque de este otro lado tengo voltaje. Bueno, en los circuitos reales van a notar que los bombas de carga, llegar al pulso de corriente, o sea, la corriente ideal es esto. Eso no va a ser posible. Entonces, es más, cuando estos dos, cuando tiendan a hacer el reset, puedo llegar a tener problemas con la corriente que genere de up y con la corriente que genere de down, y acá tener un pulso, digamos, en el borde acá en esta zona, tener un error. Para evitar eso, en general, para evitar que haya ahí un pequeño... ese problema se suele llamar distorsión de cruce. O sea, en lugar de ser exacto ahí, puedo tener una pequeña desviación así, una pequeña distorsión, no la dibujé bien, perdón, una pequeña distorsión así durante el cruce. Ahí puedo que no pueda detectar exactamente en el último tramo final. Más que nada por estas pendientes que son muy difíciles de lograr, pendientes iguales, creciente o decreciente de los generadores de corriente. Entonces voy a tener siempre una pequeña corriente cuando en realidad debía ser 0, ya sea creciente o decreciente. Entonces, eso se suele solucionar poniendo un pequeño retardo acá. Hay muchos papers que demuestran esto, es bastante... No lo puse acá en el apunte, cómo es que un retardo logra mejorar esto, pero generar esta pendiente de retardo en la creciente de los dos y que ese valor es más fácil de llegar a calibrarlo y eliminar la distorsión por cruce. Bueno, el filtro de bucle. El filtro pasabajo, bueno, este es el típico filtro pasabajo. Este se llama filtro pasabajo de primer orden y le vamos a llamar un filtro RC. Tiene una resistencia y un capacitor. Y la función de transferencia es esta que está acá. Y tiene, bueno, un polo con pendiente de 20 dB por década. Bueno, y esa es la función de transferencia típica de un circuito RC. El próximo filtro se llama RRC, porque tiene una resistencia y otra resistencia más y un capacitor. En esta, la función de transferencia tiene un 0 y tiene un polo. Entonces, acá pueden ver el polo y acá pueden ver el 0. El 0 siempre está más adelante. Y esta es la función de transferencia típica que se puede observar en un filtro RRC. Tener un polo y un 0 tiene una diferencia de que al bloque, como bloque, le puedo hacer un corrimiento de fase
dentro de la zona útil, que es esta que está acá. Esta es la zona útil, y genero un corrimiento de fase que lo puedo definir bien. En genero un corrimiento de fase, pero al no tener este cero, después vamos a ver que el cero influye en el lazo cerrado cuando hablo de los diagramas en bloque para ver el comportamiento dinámico, y puedo ver que un cero que agregue puede generarme una diferencia en el funcionamiento. Vamos a ver después cuál es. Esto sería un filtro típico con operacional. Este sería el circuito más concreto, digamos, y acá estaría el diagrama de la función de transferencia. A es la ganancia del operacional. Y este es el filtro típico, digamos. Este es un filtro y este es la función de transferencia. Tiene también un cero y un polo. Esta que está acá es la función de transferencia del filtro hacia abajo de este tipo, digamos. Si utilizamos el filtro de Buckle como parte de la bomba de carga, bueno, estaría puesta ahí. Este es un filtro de Buckle, no es el mejor de todos, porque tiene una resistencia y un capacitor. Bueno, y acá tienen cómo sería del otro lado. Este no es utilizado generalmente. Este es el que se utiliza. Ya voy a mostrar un ejemplo con el otro también. Y esta es la función de transferencia que está acá de este circuito. Acá, lo mismo que está acá, lo pueden implementar con operacional. Este tipo de filtros, de esta forma, deberían evitarse porque suelen no ser estables. Suelen mantener derivas hasta llegar a saturarse para un lado o para el otro. El VCO es un punto muy importante. Recuerden cuando habíamos visto, digamos, osciladores, que el ruido de fase peor de todos los casos era con el VCO, el que podíamos visualizar peor ruido de fase. Bueno, este es el componente que se utiliza para el PLL. O sea, es de esperar que el PLL tenga un problemita de ruido de fase si la tensión de entrada no es estable del VCO. Además, tiene capacitores variables, y estos capacitores variables son inherentemente generadores de ruido de fase. Así que uno de los problemas que vamos a lidiar con los PLL es tratar de mejorar el ruido de fase o buscar circuitos que intenten mejorar esto. Bueno, esta es la función de transferencia del VCO, que simplemente es la frecuencia de salida, la frecuencia de corrida libre del VCO, si no tuviera... Y esta es una constante del VCO y la tensión de sintonía que utilizamos para la constante de VCO. Básicamente la constante de VCO es, podríamos verlo así. Acá estamos viendo que puede haber una tensión negativa y positiva o un valor mínimo. Esto cero, no lo tengan muy en cuenta como que este valor es negativo, sino que simplemente puede ser así. Puede ser frecuencia de salida del VCO, voltaje de entrada del VCO. Y acá tener un voltaje máximo que me dé una frecuencia máxima. Y acá un valor mínimo que me dé una frecuencia mínima. Y este va a ser el rango del PLL, que sería básicamente el rango factible del PLL, el del VCO. Pero se supone que el rango del VCO sea mucho más amplio que el rango del PLL. ¿Para qué? O sea, el rango del PLL debería estar un poquito más adentro. O diciendo al revés, si este fuera el rango máximo posible
del VCO, bueno, acá adentro puede estar el rango del PLL. No vamos a esperar tener, o sea, no sería posible tener mayor rango del PLL que el que puede dar el VCO. Y esta linealidad que tenemos acá va a ser la linealidad del PLL, que básicamente es la linealidad del VCO. Acá tienen un ejemplo de un VCO, y acá tienen otro ejemplo de un VCO. Este es un ejemplo con un integrado, que es el 12048. Y el VCO tiene un circuito tanque, o sea, es un circuito oscilador LC, en donde los capacitores están siendo sintonizables con una tensión de entrada, y la capacidad de estos capacitores varía conforme esté variando la tensión de entrada. Tendría que ver el datasheet de esos capacitores, y bueno, viendo el datasheet del 12048 podemos ver cuáles son los rangos. Hay 2 o 3 modos de circuito tanque que me generan distintos rangos de frecuencia del VCO. Los VCO generalmente pueden ser con circuito LC, son lo más común. Con cristal es más difícil de lograr variaciones del VCO, porque el cristal tendría que hacer un pooling del cristal para poder variar su frecuencia, y si no, lo mismo con el cristal, con el SOV, con el filtro SOV o con el cristal SOV de onda superficial. Después tienen estos otros tipos de osciladores VCO que se utilizan, y acá hay un ejemplo, bueno, cuáles tienen mejor ruido de fase. El de cristal obviamente tiene mejor ruido de fase, pero es muy difícil lograr un rango amplio de variación de la salida. El divisor programable, ¿cómo sería? Bueno, el divisor programable es un punto crítico, se basa en compuertas. Acá tienen la frecuencia de entrada al divisor programable, y acá está la salida, y todo este bloque me genera una división P, o una división N, como la que habíamos visto, en base a estas entradas, y yo puedo hacer un valor de división conforme a la configuración de la entrada que especifique. Puede ser 000, bueno, tengo 8 posibilidades con 3 entradas. Entonces, de acá tendría de 000 hasta 111 las posibilidades de manejo de este divisor programable. Obviamente los divisores programables tendrán mucho más valores que esto que estoy mostrando acá. Como tiene muchas compuertas metidas en el medio y genera muchos retardos, bueno, el ancho de banda es un punto crítico en el divisor programable, y es el componente más crítico del PLL en cuál es la frecuencia máxima que puedo utilizar este bloque como PLL. ¿Quién me lo limita? Y el divisor programable, básicamente el divisor programable, porque yo no puedo tener un divisor programable de frecuencia infinita. Generalmente hasta VHF puedo lograr divisores programables. También depende del número que quiera dividir. Cuanto mayor sea el número a dividir, más complicaciones voy a tener con la programación del divisor programable. Bueno, vamos a hablar de la función de transferencia que tiene un PLL. La función de transferencia, vamos a presuponer inicialmente que la división de n es igual a 1. Vamos a suponer que es todo analógico. Entonces, este no sería el mejor de los casos, pero bueno. Una de las entradas al PLL, y vamos a analizar del PLL esta parte. Una de las entradas, que sería la referencia, la otra entrada, y ver qué pasa en la salida. Aquí y a la salida del filtro. Es esto lo que está mostrándose acá. Entonces, esto se multiplica por esto, porque es un divisor, es un comparador de fase multiplicador, analógico,
Entonces, esto por esto, y después del filtro pasa abajo, me queda esta parte que estoy acá. Viéndolo en números, sería esto por esto, y ahí tienen el valor, y ahí tienen la función que queda de A por seno, A1 por seno, y A2 por seno, con una diferencia de fase que sería el error. Bueno, y ahí me da esta función. Esta parte se va con el filtro y me quedaría solo este término, que es lo que estoy mostrando acá. La función esta que está de salida sería esto que muestro acá. El error en base a la relación digamos, de salida. Acá está el error y es la función coseno, que es lo que estoy viendo acá. También podría decir que la referencia es esto, A por referencia y el seno de W por referencia más una fase de diferencia. La salida me va a dar una amplitud, una señal cosenoidal, y esta es la diferencia de fase que hay entre las dos. La salida del BCO vamos a definirla como una constante, que es la constante respecto a la tensión de entrada. Esa es la constante BD, frecuencia de salida. Frecuencia sería del BCO, y esta es la KPD. 1 sobre K sería. Esta relación es 1 sobre K. Esta sería la constante. Entonces la tensión de sintonía que está BD, que está acá, me da una constante y la diferencia de fase entre qué. Y bueno, en el bloque general cerrado el lazo, entre diferencia de estas dos, que sería la fase de error que podría llegar a tener. Entonces, la derivada de esa fase de salida puede ser igual a una frecuencia de cualquiera, una frecuencia, en este caso una frecuencia de corrida libre, pero cualquier valor de frecuencia, y el valor de sintonía. El error, la derivada del error, habíamos dicho que debería llegar a un valor constante. Bueno, entonces esto me daría la derivada de la referencia, la derivada de la salida, y estas dos fases la vamos a llamar omega ref, y a esta omega c. Y a esto le vamos a definir como delta omega, que sería lo que está acá. Y este término, el término del BCO propiamente dicho, que sería lo que está acá. Lo vuelvo a escribir acá arriba, eso mismo. Pero cuando estoy en estado estacionario habíamos dicho que la derivada del error se hace cero, porque el error, la diferencia del error es constante, y la derivada es cero, porque es constante. Entonces este valor es cero, entonces lo hago igual a cero acá. Entonces me quedaría que este término lo llevo de este lado, ya deja de ser error T, sino error solo, y porque estamos en estado estacionario, y me queda del otro lado delta W sobre K. Y se define, bueno, eso sería delta W sobre K, este término que está acá, y en los sistemas de control me define que para arriba es inestable y para abajo es estable. O sea, cuando la derivada del error sea menor que cero, la frontera es cuando es igual a cero, estamos acá. Y es cuando es exactamente igual que cero, igual que delta W sobre K, que sería este punto y este punto acá, y me daría una fase, que es esta, y la otra fase, que es esta que está acá. Y la diferencia de fase tiene dos puntos estables. Eso es lo que me daría el sistema de control clásico, digamos. Y mostrado acá, bueno, acá muestra un poquito eso mismo. Y la conclusión es que me va a dar un valor, o pi menos ese valor de error,
o sea, hay una diferencia de pi sobre 2 entre ambos lados, entre ambas partes, perdón, de pi, phi 1 y pi menos phi 1, que sería lo que está acá. El punto estable, serían dos puntos estables que podría llegar a tener como posibilidad. Bueno, esto es lo mismo. Y acá lo que he hecho es una verificación con el MATLAB. De un bloque completamente analógico. Vamos a ver si lo tengo a mano. No lo busqué, así que no sé. Se supone que lo debería tener. Yo se los he puesto en el aula virtual. Si no lo tengo a mano, bueno. Por ahí no los tengo. A ver si es este. Bueno, acá lo que he hecho es generar un escalón de entrada a un generador de frecuencias, filtro pasa abajo, el VCO hace una división por 1 y, bueno, visualizar de este lado. Fíjense cómo llega a su valor estable. Vamos a hacer una medición de por acá. Está clavado mi computadora. Bueno, no me deja ver nada. No me deja hacer zoom. Profe, haga clic en la lupita. Ahí está. Bueno, ahí. Mejora un poquito. Ahí pueden ver cómo llega, fíjense, a su estado estacionario. Este es el tiempo que tarda el sistema en llegar a su estado estacionario. Cuando alcanza el estado estacionario, la diferencia entre una y otra es exactamente pi sobre 2. Es exactamente pi sobre 2, entre una frecuencia y la otra. Lo que está mostrando ahí es que, bueno, que es lo que está visto acá en la diapositiva. Acá son las dos, de la entrada y la salida. Y el error alcanza 0, obviamente, promedio. Cuando las dos se igualan, porque el N1, pero con una diferencia de fase. O sea, hay error en estado estacionario. ¿Por qué? Porque, bueno, es un bloque muy básico, re básico. Bueno, este ejercicio, este ejemplo lo tienen creo que lo tienen mejor, yo lo he puesto exactamente que acá está muy grande, digamos. Pero bueno, he hecho varios de estos, así que no sé si este que agarrado es exactamente ese. Pero yo a ustedes le he dejado exactamente el mismo que está acá en la diapositiva. Bueno, vamos a ver cómo es
si ustedes quisieran hacer un diagrama en bloque y una función de transferencia. Para hacer el análisis de la función de transferencia de un PLL, deberían analizar la función de transferencia de cada uno de los bloques. El BCO tiene una tensión que le vamos a llamar BTune, en este caso, o BD, y una frecuencia de salida, F0, ¿verdad? Y obviamente la tensión va a tener un rango de valor mínimo y un rango de valor máximo que me va a dar una frecuencia de salida máxima y mínima. Y esto va a ser 1 sobre K del BCO. O sea, acá estaría la pendiente del BCO. Bueno, es lo que está mostrado acá. Hay un K de BCO. Y es sobre S porque a la salida no estoy analizando frecuencia, sino estoy analizando fase. Y la relación entre fase y frecuencia es 1 sobre S. Así que por esa razón, ustedes van a ver eso como función de transferencia. Aquí, en el filtro de lazo, bueno, HDS, una función de transferencia, o FDS. Acá, fíjense, acá le he puesto H y acá le he puesto F. FDS sería la función de transferencia, vamos a cambiarle por F, del bloque, del filtro pasa abajo, que habría que ver cuál es. Esto es una constante porque, de nuevo, acá hay una diferencia de fase entre ambos que tiene relación. Esta constante estaría metido acá, ¿no? Esto es el mismo bloque. No está muy bueno. Ese es el mismo bloque que me da una constante proporcional a esa diferencia de error entre ambos lados. Bueno, ustedes ya, diagramas en bloque y función de transferencia, por eso he demorado este tema. Ya presupongo que algo han visto, así que voy a hacer un breve repaso muy rápido de lo que vieron en control. Ustedes vieron en control un diagrama en bloque en donde ustedes pueden definir que la función de transferencia C sobre R, siendo R la entrada, C la salida, es GDS 1 más GDS por HT. Si tienen un circuito de este tipo, bueno, en los libros de control lo van a encontrar de esta forma y van a encontrar su comportamiento dinámico del lazo, bueno, y pueden definirlo de esta manera. Hay definiciones estándar de los sistemas de lazo cerrado como esta. Esta es una definición estándar. O sea, yo puedo tener acá una función S cuadrado más 3 S más 50, y acá, qué sé yo, 100. Bueno, como acá es omega n cuadrado y acá omega n cuadrado, tengo que cambiar por 50 y acá le pondré una constante k para que acá sea omega n cuadrado y acá omega n cuadrado, y de ahí yo puedo relacionar. Si yo saqué omega n en base que es la raíz de 50, entonces yo acá pongo como esto, este término de este lado, todo esto es 3, entonces 3 es igual a 2 sigma omega n. Como omega n es raíz de 50, bueno, despejo cita. Ya tengo determinado cuánto vale cita. Esa es la manera típica que van a tener de caracterizar o de mostrar un sistema con un sistema generalizado, que es este, en donde me muestra que este es la relación de coeficiente de amortiguamiento y este es la frecuencia natural no amortiguada del sistema. Y este es el modo de comportamiento de un sistema tipo 1 digamos, de un sistema de segundo orden, en donde acá pueden ver el comportamiento de la relación de coeficiente de amortiguamiento, 0 que está oscilando, y 1 que está bien amortiguado, 0,7 o 0, entre 0,7 y 0,8 son los valores típicos de ese eligen que alcanza rápido a su valor estacionario, y acá se suele definir un valor de error en alcanzar el error en estado estacionario, que es lo que se muestra acá. Voy a borrar esto, y es lo que se muestra acá. Fíjense que dentro, una tolerancia permitida, dentro de ese valor,
cuando alcanzó, más rápido alcanzó acá. Como alcanzó acá dentro del valor de tolerancia, porque si vamos a hacer que el error sea exactamente 0, bueno, tendría que llegar bastante lejos para allá, pero dentro de una tolerancia determinada, el tiempo sería este, que es el tiempo de asentamiento, o el tiempo de llegar a su valor dentro de un margen de error. Este tiempo es el tiempo de crecimiento, el tiempo de alcanzar el valor máximo, que sería, este es el valor máximo normalizado respecto de un valor 1, y este es el pico, este valor es el pico, y ese valor normalizado MP es un valor que caracteriza al sistema. Yo viendo ese valor podría observar o darme cuenta inmediatamente cuál es el valor del comportamiento o la dinámica del comportamiento, porque lo veo acá. Fíjense cómo va alcanzando respecto de 1, cómo va alcanzando ese valor, ya directamente sé qué valor de relación de coeficiente de amortiguamiento estoy observando. Así que muy rápido la visualización. Incluso si está muy oscilante, veo que tiene una relación de coeficiente de amortiguamiento muy chica. Esto es lo mismo, pero viéndolo en el lugar de las raíces, y puedo observar, bueno, el omega n está acá, ahí está la relación, bueno, y ahí tengo cita omega n. Bueno, esto es un sistema de control típico, y en fuente, o en sistemas de PLL, me va a dar de este lado valor de GDS, que sería todo el bloque que estuvimos mostrando recién, en donde voy a tener el primer paso sería el comparador de fase. Acá tengo el comparador de fase, este bloque lo voy a cambiar, seguir arriba, voy a buscar un bloque de PLL típico, estoy en la página 103. La diapositiva no me gustó mucho. Esto. Bueno, acá tengo una constante que le vamos a llamar, al detector de fase le vamos a llamar KD. Acá le vamos a llamar FDS a todo este bloque que está acá. El BCO tiene una constante K sub 0 sobre S, y acá tengo una fase tita de S, tita de O, perdón. Y acá tengo una fase tita de S. Y entonces acá tendría, del lado de arriba, tendría K0, KD, así sería. K0 sobre S por KD por F de 0, o F de S, sería la parte de arriba, sobre, sería tita 0 de S, sobre tita S de S. 1 más KD, K0 sobre S, F de S, por N. Esa sería la función de transferencia. Arreglando todo esto y definiendo FDS como algún tipo de filtro, bueno, me va a dar una función de transferencia que sería algo así como esto, y yo la voy a comparar con una función estándar, donde acá puedo observar que esto y esto sería esto, y de ahí yo despejo omega n y así sucesivamente. Entonces eso es lo que vamos a mostrar ahora, en un ratito. Y acá yo tengo, por ejemplo, de este bloque yo tengo que GDS por HDS sería este término que está acá, y GDS por HDS me definen el tipo del sistema.
Y el tipo de un sistema de control es cuando yo agarro de este lado GDS por HDS, o sea, este término que está acá, y la cantidad de polos en el origen que tenga es el tipo. Si tiene un polo en el origen es tipo 1. Si no tengo polo en el origen es tipo 0. Si tengo dos polos en el origen es tipo 2 y así sucesivamente. Bueno, y acá, visualizándolo con 1 más GDS por HDS igual a 0, defino el orden. Pero el orden lo veo ya directamente acá. No hace falta hacer eso. Yo acá veo que es de segundo orden. Es como que me queda el denominador, es el orden que va a tener el sistema. Eso respecto del tipo y del orden. Bueno, estos serían los bloques típicos, y después me quedaría describir lo que es el error en estado estacionario, que es lo que hay acá. Cómo se estaciona ese valor del error durante el proceso. El EDS sobre RDS, me queda esto, si hago HDS 1. Entonces me va a quedar GDS sobre 1 más GDS por HDS, pero HDS 1, entonces me queda así simplificado. Y me va a quedar este término acá. Y el error en estado estacionario depende, van a observar en los libros de control, que el error en estado estacionario depende de una función, del límite, por ejemplo, ¿qué es el error de estado estacionario? El límite del error cuando t tiende a infinito, que en Laplace es lo mismo que el límite cuando tiende a cero de E de S por S. Cuando ustedes hacen E de S, lo multiplican por S, me queda este término que está acá, y ahí sacan el error en estado estacionario. El error en estado estacionario de un sistema tipo, dependiendo del tipo, obviamente, me va a dar, por ejemplo, esta forma, y estoy viendo que me da que no me da 0, me da una constante. Si me da una constante, este sistema es un sistema tipo 0. Y dependiendo de la forma en que me dé el error en estado estacionario y del tipo que tenga, esto lo sacan de la tablita de los libros de control, que lo saqué yo. Si es tipo 0, para un escalón me va a dar una constante, para una rampa no lo puede seguir. Y para una rampa acelerada, tampoco, mucho menos todavía. Porque una rampa es esto, y una rampa acelerada es esto. Así que menos, mucho menos. Para el tipo 1 era aquel cuya función tiene acá un 0, un polo en el origen, tiene un polo en el origen. Entonces, el que tenga un polo en el origen, si el sistema me da así, el error frente al escalón es 0. Frente a la rampa es una constante, y frente a la aceleración no la puedo seguir de nuevo. Eso visto en UPLL, ¿qué tiene que ver? Y mucho, porque si el sistema, cuando hago el lazo cerrado, y a mí me da que el sistema es tipo 1, quiere decir que cuando yo escalonadamente cambie el valor de la división programable, como es un escalón, y me puede dar 0, o me puede dar una constante si quiero hacer que sea un seguidor de la frecuencia de entrada, la salida siga la frecuencia de entrada y el divisor programable fijo, quiere decir que lo puede seguir, pero con un error. Vimos un ejemplo recién, nada más que no está tipo 0, de que llega a su estado estacionario, pero la diferencia de fase entre la entrada y la salida es de 90 grados. Bueno, ahí es un caso de que alcanza su error en estado estacionario de 0, pero la diferencia de fase entre ambas no se mantiene constante. Recuerden que el PLL es un sistema de lazo cerrado enganchado en fase.
No es de frecuencia, es de fase. Entonces la fase tiene error. La fase tiene error, entonces quiere decir que, pero lo importante es que llegue a su valor estacionario. No necesariamente puede llegar con error. Bueno, es aceptable. Si es tipo 2, el sistema me da tipo 2, bueno, es mucho, ahí sí es mejor. ¿Y qué cambia el tipo en un sistema de un PLL? Bueno, lo que puedo hacer cambiar en un PLL, ¿a dónde está? Acá. En un PLL lo que lo puedo hacer cambiar en realidad es cómo elija, porque en el bloque acá, el filtro de lazo. Como elija este filtro, es como va a quedar el sistema. Entonces, me interesa mucho que este filtro que yo elija me caracterice el bloque como un sistema al menos tipo 1. Bueno, acá tiene un ejemplo, entonces, de nuevo, el caso del tipo del comportamiento digamos, al escalón. Esto es cómo se comporta el escalón en la salida, un sistema analógico, obviamente, dependiendo de dos factores. Una es la relación de coeficiente de amortiguamiento y otra es la frecuencia natural no amortiguada. Y acá tiene lo mismo, pero para un sistema tipo 2. El sistema tipo 2, ¿cómo diferenciarlo si es bastante parecido? Por esta parte, cómo sube, cuando crece suave, y acá crece abruptamente. Después, más adelante, si yo agarro un cita de 0,3 y lo comparo con el otro, puede que no me dé cuenta cuál es cuál. Pero sí en la forma con que crece al inicio. Ahí sí me voy a dar cuenta si es tipo 1 o tipo 2. Bueno, teniendo en cuenta esto, entonces vamos a ir al análisis de un PLL en cualquiera. Entonces, el PLL que vamos a manejar es un PLL que tiene un comparador de fase, una entrada, un filtro pasa abajo cuyo valor es Fs, el VCO, pero lo vamos a poner acá, el VCO, bueno, ya no lo puedo borrar. Sí, lo puedo borrar. Voy atrás. Ahí está. El VCO, el valor N, y luego acá en el comparador de fase, acá tengo la fase de salida, la fase de entrada. Todas sub S, digamos. Acá tengo una constante que le vamos a llamar KD, y acá tengo una constante que le vamos a llamar K sub 0 sobre S, porque yo tengo tensión acá, PD, y a la salida tengo fase. Por eso es sobre S. Bueno, cuando analizo esto, me queda KD, sería esto. FDS, sería esto que está acá. El VCO, que es K0 sobre S. 1 más esto mismo, que lo vuelvo a poner acá. Y N, vamos a considerar igual a 1. Entonces me queda este término que está acá, no está mostrado ahí, que luego tengo que procesarlo. ¿Cómo lo proceso? Bueno, este término que está acá, lo llevo acá arriba, y después ese mismo término trato de simplificarlo con el de arriba. Entonces me queda, como está acá abajo, son dos pasos, digamos, que hay que hacer. Me queda KD, K0 sobre tau, S cuadrado, S sobre tau y este término. Y no me queda nada acá. Entonces yo cuando lo comparo con un sistema estándar de segundo orden, porque esto es segundo orden, bueno, a partir de esa comparación me queda que omega n cuadrado es esto. Omega n cuadrado es lo mismo que está acá arriba. Entonces, 2 cita omega n es 1 sobre tau. Este término que está acá, 1 sobre tau. Y bueno, y teniendo omega n, después despejo
1 sobre tau, y me va a quedar que omega n es raíz de k sobre tau, y zeta es 1 sobre 2 raíz de k por tau, en donde k es kd por k0. Descansamos 15 minutos y luego seguimos, si les parece. Son las 37, en 15 minutos, 5 minutos antes de las 8, volvemos. Perfecto. Listo.